Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este 12º ciclo de videoconferencias interactivas del Instituto Nacional de Salud Pública, que lleva por tema en este año Evidencia para el desarrollo de políticas públicas en salud. Reciban todos ustedes un saludo de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, y de todo el equipo que participamos en estas videoconferencias. Y pues bueno, vamos a pasar de lleno ya a presentar la videoconferencia del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que conforman este ciclo. Tenemos el tema de políticas públicas y obesidad en México. Este tema, pues nuevamente estamos de manteles largos, nuevamente tenemos a un compañero, a un amigo y un gran investigador de este instituto, que es el antropólogo Emanuel Orozco Núñez, quien afortunadamente el día de hoy va a presentar este tema. Y bueno, vamos a presentarlo el día de hoy. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buen día. Buena tarde. Buena tarde. Sí, ¿verdad? Ya no son días, ya son tardes. Bueno, para algunos serán días todavía, pero bueno, para acá son tardes ya. Y permítanme, por favor, leer el resumen académico del doctor Emanuel Orozco Núñez. Y créanme que es resumen, porque por más que le dije que me presentara su cápsula académica en extendido, me hizo 3 renglones nada más. Pero bueno, con esto se van a poder dar cuenta ustedes de la trayectoria del antropólogo Emanuel Orozco. Bueno, él es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana, investigador en ciencias médicas por el Instituto Nacional de Salud Pública y profesor de la Escuela de Salud Pública de México. Sus temas de investigación son protección social en salud, análisis político de la reforma de los sistemas de salud, salud global y estilos de vida y salud. Pues como ven, es únicamente la punta del iceberg de cada uno de los temas. El doctor tiene afortunadamente una gran trayectoria y es uno de los grandes investigadores y consentidos aquí del instituto. Ya lo van a ver ustedes, además es un gran ponente. Y pues le damos la bienvenida y no quiero dejar pasar saludar a las salas que han hecho favor de conectarse con nosotros, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. A la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y al CNT. Pues con esta información, y bueno, no sin antes dejar de mencionar que el 31 de mayo, pues bueno, fue el festejo del Día Mundial sin Tabaco, al que los conminamos a que se unan a todos ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar comienzo ya con nuestra videoconferencia, Políticas Públicas y Obesidad en México. Emanuel, adelante. Muchas gracias, Berta, muchas gracias por la presentación y muy buena tarde a todos ustedes. Sean bienvenidos a estos ciclos de videoconferencias interactivas del Instituto Nacional de Salud Pública. En esta ocasión con un tema sin duda interesante y relevante y que tiene que ver mucho con la misión y la visión del instituto, que es básicamente buscar la equidad, ¿verdad?, para poder generar evidencia que se traduzca en políticas, ¿verdad? Y el tema de las políticas en el caso de este ciclo ha sido transversal, ¿no? Me congratula mucho como profesor del área que le hayamos dedicado un espacio importante a la formulación de políticas, ¿verdad? Y que nos demos un tiempo para pensar sobre un tema, pues, qué decir, de moda, ¿verdad? Es un tema que ya lo verán ustedes con los datos que buscamos y que son, por supuesto, de acceso libre para todos ustedes. El gran problema que tenemos en el caso de México, ¿verdad?, con la obesidad y que ciertamente ha llamado mucho la atención aquí, tanto en las aulas como en las áreas de investigación, y que me llevaron a compartir con ustedes esta ponencia sobre políticas públicas de obesidad, que va a constar de 4 partes muy amplias, ¿no? La primera, que es muy breve, que es el marco teórico. Difícil ser investigador, ¿verdad?, sin tener un marco teórico. Después vamos a describir 3 mensajes generales de la presentación.
Y después vamos a tratar de contestar una pregunta, que es obviamente ¿dónde están las políticas? Para finalizar con un breve recuento, digamos, de los temas que en opinión de un servidor tendrían que estar en la agenda. ¿No? Entonces, como tema de política, no me voy a ir a ver los grandes tratados de la teoría política general. A mí en lo personal, aquí en las aulas del instituto, me gusta entender la política como una lucha, una interacción muy fuerte entre el cambio, por un lado, y por otro lado, el status quo. O si ustedes lo quieren ver de otra manera, el preguntarnos, ¿y por qué queremos cambiar si así estamos bien? ¿No? Cuando surgen este tipo de argumentos, en opinión de un servidor, es cuando empieza a entrar en acción el terreno y el escenario de la política. La política no solo como algo sucio, como lo vemos generalmente en México, ¿verdad? Como algo que está lleno de corrupción o de cuestiones esotéricas, sino entender la política como una herramienta de cambio. En opinión de un servidor es muy difícil, ¿verdad?, planear la política de salud si no tenemos una idea de cambio. Ahora, como nuestro seminario sobre políticas públicas, ¿verdad?, sí me gustaría convenir con ustedes 3 definiciones muy genéricas que espero sean de utilidad para entender el argumento general de la presentación. El primero es que las políticas en general se relacionan con un conjunto de decisiones que pueden tomar individuos o grupos y que involucran a los sectores público y privado. En el caso particular de la obesidad, no me dejarán mentir, ¿verdad?, es innegable que las acciones que uno esperaría para mejorar esta condición de salud en México, pues tendrían que darse en ambos ámbitos, no solo en el ámbito de la política pública, sino también en el ámbito de las decisiones que de manera privada tomamos para incrementar o mantener en buena forma nuestro índice de masa corporal, ¿no? La segunda definición que me parece importante es acotar el terreno de la política pública a la política gubernamental. Entonces entenderemos por política pública todo tipo de política que se hace desde el gobierno. Ahora, no vamos a hablar en esta presentación únicamente de lo que hace el gobierno, ¿verdad? Como ya vimos que el sector privado tiene un rol muy importante, pues estaremos hablando de ambos sectores, no de manera indistinta, lo iremos aclarando en su momento. Y finalmente, ¿verdad?, tener claro que la política de salud como tal incluye el conjunto de políticas públicas y privadas que están relacionadas de manera directa con la salud. Esa es básicamente la propuesta de marco teórico y vamos a entrar ahora a los mensajes de la presentación. Esta presentación va a plantearles a ustedes 3 grandes ideas. No es mi intención agotar una agenda muy compleja, sino limitarnos a 3 grandes ideas. La primera es que la obesidad como tal no es un tema emergente en salud pública. No sé por qué razón, pero durante los últimos años yo he visto en los medios de comunicación como que de repente, ¿verdad?, México estaba en una buena condición física y de IMC, y de un día para otro ya tenemos una explosión del problema de la obesidad. Mi primer mensaje para ustedes, y lo vamos a ver en un momento, ¿verdad?, va a tener que ver con que este no es un tema nuevo en el caso de la salud pública. El segundo mensaje, que me parece igualmente relevante, es que tenemos retos, ¿verdad?, los investigadores, los académicos, muy seguramente los tomadores de decisiones, los activistas en favor de la buena salud de los mexicanos, que partimos de la idea de que la generación de evidencia tiene un conjunto de retos y vacíos en el ámbito de la política, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto la obesidad no es nueva, lo que sí nos está resultando relativamente novedoso es la gran dificultad que estamos teniendo para posicionar el tema en la agenda pública y para derivar un conjunto de acciones gubernamentales, privadas, etcétera, intersectoriales, ¿verdad?, que es uno de los enfoques que más hemos estado impulsando durante los últimos años, en aras de lograr una política basada en evidencia que eventualmente, ¿verdad?, se dedica a atacar los factores de riesgo que tienen a la población mexicana en una condición de salud que empieza a ser ya bastante grave. Y la tercera idea o el tercer mensaje que vamos a compartir con ustedes es que
Para poder resolver un problema estructural, y ahorita vamos a ver por qué para un servidor la obesidad es un problema estructural, lo que necesitamos son respuestas de carácter estructural. Es decir, mi argumento general es que si en México tenemos ya documentada la existencia de un ambiente obesigénico, las acciones que nosotros debemos tomar para atacar ese ambiente obesigénico deben ser estructurales. De entrada me quiero referir de manera directa a que todos estos comerciales de cómo usted frutas y verduras, haga ejercicio, descanse, etcétera, no tienen mayor sentido y significado para la población, en tanto no estén directamente articulados con todos los riesgos de carácter individual, estructural, ambiental, que predisponen la existencia de la obesidad. Entonces, vámonos con el primer argumento, ¿verdad? Estoy poniendo entre comillas el término emergencia, precisamente porque, por lo menos en la literatura científica, si tomamos como marco de referencia lo que pasa en los Estados Unidos, uno de los países con mayor índice de obesidad y que ahora parecería que nosotros lo estamos desbancando, ¿verdad? Pero podemos ver en la diapo que desde el año 1952 tenemos referencia para el caso de los Estados Unidos de la formulación y la publicación de las primeras guías dietéticas. Es decir, desde hace más de 60 años ya teníamos en nuestro radar, por lo menos el sector académico, el sector universitario, la idea de que el incremento del índice de masa corporal podría eventualmente representar un riesgo para la salud. Este tema entonces no es nuevo, como ustedes pueden ver, por lo menos para el caso de Estados Unidos, tiene más de 60 años de haber generado evidencia y tenemos guías dietéticas que tienen de haber sido publicadas más o menos ese tiempo. Ahora, estamos viendo en el caso mexicano que se ha empezado a cuestionar de manera muy tibia, en mi humilde opinión, el enfoque que tiene la publicidad en México, y ahí podemos ver en la diapositiva que desde los años 70 en los Estados Unidos se había reconocido ya de manera directa la influencia que tiene la publicidad en los buenos o malos hábitos alimenticios. Luego entonces esta idea que estamos teniendo muy recientemente en México de que hay que limitar la cantidad de comerciales dirigidos a niños, etcétera, tiene más de 40 años de haberse discutido y de haber probado que la publicidad puede tener una influencia negativa en los hábitos alimenticios de la población. Ahora, me estoy refiriendo de manera directa a los hábitos alimenticios porque de acuerdo a lo que publica mi colega Simón Barquera, alrededor del 95% de los casos de obesidad que nosotros tenemos diagnosticados tienen que ver con una ingesta, vamos a decir, que está por arriba de lo que podemos consumir de las calorías que necesitamos. Es decir, solo el 5% del total de casos de obesidad tendrían que ver con algún problema o trastorno metabólico. El resto tiene que ver con la cantidad de comida que ingerimos, ¿verdad? Y sí, la publicidad tiene un efecto negativo, eso ya se había demostrado desde hace más de 40 años. Desde hace más de 40 años también se comenzaron a documentar la influencia que tienen los factores comunitarios y familiares en nuestra ingesta de alimentos. Es decir, los estudios que se han venido publicando de que la red social tiene influencia en nuestro consumo alimenticio ya tenían antecedentes importantes, ya habían documentado que nuestras amistades y nuestro entorno familiar también tienen que ver de manera directa con la cantidad de alimentos que consumimos. Al mismo tiempo, en los 80s y en los 90s comenzaron a generarse, en el caso de los Estados Unidos, programas de alcance nacional. Es decir, nos llevan casi 40 años de ventaja porque para el caso de México, nosotros, y lo vamos a ver en algunos momentos, sí tenemos políticas relativamente jóvenes en materia de combate a la obesidad, que en mi opinión tienen que ver con el momento en el cual decidimos decretar que teníamos ya una epidemia de carácter bastante relevante en materia de salud pública. Y finalmente, ¿verdad?, debemos ver que a partir de la década pasada se comenzaron a generar políticas intersectoriales, y ahorita vamos a ver por qué es importante la palabra intersectorial e intergubernamental para atacar este problema. Es decir, se reconoció que rebasa el ámbito del sector salud
y que hay una serie de cuestiones que les voy a mostrar en algunos momentos en las cuales el sector salud pues, no puede hacer gran cosa, tendrían que intervenir otras áreas del gobierno y esas áreas del gobierno, por supuesto, asumir mayores niveles de responsabilidad sobre una condición de salud que afecta a más del 70% de los mexicanos. Entonces, una pregunta que se hace un servidor es, a la luz de esos datos nos tendríamos que preguntar, ¿por qué usar un abordaje político para trabajar con la obesidad? ¿No? Ya tenemos un abordaje clínico, ya tenemos abordajes psicológicos, ya tenemos un conjunto de evidencias que se han venido generando a lo largo del tiempo, pero para el caso de México parecería que la política que hemos emprendido desde hace algunos años no ha sido lo suficientemente exitosa. Y quiero decir que no ha sido lo suficientemente exitosa por esos tres planteamientos que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Más o menos cualquier revisión de la literatura que ustedes hagan les va a permitir concluir esos tres puntos, ¿no? El primero, la obesidad es consecuencia de una ingesta calórica mayor al gasto energético, ¿vale? Entonces es un problema de entradas y salidas, ¿no? Si como más de lo que necesito quemar, ¿verdad? Voy a empezar a acumular. Ahora, el efecto de la acumulación no es únicamente estético y eso en materia de salud pública es profundamente importante porque desde hace décadas, ¿verdad? Como ya les comenté, se ha venido generando evidencia que plantea que la obesidad como tal tiene efectos directos en la mala salud, ¿verdad? Entonces, esa idea me parece igualmente relevante. Y la tercera, por supuesto, que la solución de la obesidad, ¿verdad? Depende de consumir menos calorías y de acompañar nuestra ingesta calórica de la práctica de la actividad física. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si nosotros retomamos esos tres principios, llegamos a una fórmula que en mi opinión parecería terriblemente simple, ¿no? Vean ustedes arriba, tenemos a un muchacho que está consumiendo alimentos que no son muy recomendables, que tiene un IMC demasiado grande y sabemos que esa ingesta exagerada lo va a llevar a un problema de salud, ¿vale? Es algo que ya tenemos profundamente documentado, que ya tenemos consenso y que hasta las propias empresas como Coca-Cola, Bimbo, etcétera, le recomiendan a sus consumidores que por favor cuiden su consumo de calorías y hagan ejercicio porque si no van a engordar y eso les va a afectar su salud, ¿no? Tenemos también, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en la parte baja de la presentación, lo suficientemente documentado, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una buena dieta y que si la acompañamos de actividad física, vamos a tener una figura envidiable, ¿no? Entonces, tenemos identificados los factores de riesgo, tenemos identificada la solución, ¿no? Entonces, uno ve eso y debería decir, no, pues esta presentación ya se acabó, ¿verdad? Ya se acabó porque pues no hay nada que resolver, porque ya tenemos todo profundamente claro y resuelto. Pero me gustaría plantearles una pregunta que me parece igualmente relevante, ¿no? Y que tiene que ver con el por qué estudiar políticamente la obesidad. Y mi pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿por qué, si aparentemente el problema es tan simple y claro, y por qué si tenemos aparte las causas y las soluciones profundamente identificadas, el problema aumenta, ¿no? El problema aumenta y es donde uno dice, oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que algo que documentamos desde hace más de 60 años siga hoy siendo un problema y un problema que tiende a volverse más grave conforme va pasando el tiempo? ¿No? Mi respuesta sería revisar el segundo mensaje de esta presentación, que dice que tenemos retos muy importantes para generar y usar evidencia que esté dirigida a la formulación de política, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces, desde el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿cuál es la evidencia que nosotros hemos generado y hemos tratado de compartir con la nación mexicana y, por supuesto, con nuestros paisanos y vecinos del norte, de Sudamérica o de Europa o de otros lugares? ¿Verdad? Bueno, primeramente que a la luz de las encuestas de salud y nutrición que hemos publicado, nosotros podemos detectar rápidamente tres grandes situaciones que tienen que ver con la obesidad. La primera, el sobrepeso aumenta, ¿no? Esa es la primera. La segunda, también aumenta la obesidad.
Y la tercera, que aparentemente no tendría que ver con el tema de la obesidad, pero que es donde la obesidad se vuelve un factor de riesgo clave, es vincular este incremento de la obesidad con el incremento que estamos teniendo, y es un incremento notable, ahorita lo van a ver, relacionado con las enfermedades no transmisibles. Nuestro quiz en este momento va a ser, por supuesto, vincular esta condición, ¿verdad?, de obesidad con algunas consecuencias que hay para el sistema de salud, ¿no? Y para esto, ¿verdad?, vamos a ver primeramente el tema de sobrepeso y la obesidad, tal cual está publicado en la última encuesta nacional de salud y nutrición. En esa diapositiva pueden ver ustedes, ¿verdad?, la situación de la obesidad y el sobrepeso para niños. Pueden ver ustedes del lado izquierdo que entre el año 2006 y el año 2012 decreció en algunos puntos porcentuales el sobrepeso en los niños, pero aumentó en casi un punto porcentual la obesidad. Esto es en el caso de niños, y vean cómo para los niños en promedio, ¿verdad?, estamos hablando de que cerca del 35% en promedio tienen la condición, es decir, más de la tercera parte, y lo que nos tendría que obligar a ver cómo esa masa corporal se va modificando a lo largo de la estancia de los niños en la escuela, ¿no? De alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, tendríamos que ver hasta dónde las escuelas se convierten en un factor coadyuvante de la obesidad en esta población. Para el caso de las niñas ocurre algo inverso. Nosotros lo que vemos ahí es que aumentó el sobrepeso en las niñas, pero decreció en algunos puntos. Digo, no es para echar las campanas al vuelo como han pretendido algunos gobiernos estatales muy recientemente con los datos del ENSANUD, decir que ya estamos resolviendo el problema. Vean cómo son cuestión de puntos porcentuales. Entonces, en esos puntos porcentuales vemos en las niñas un aumento, ¿verdad?, de casi un punto porcentual en la sobrepeso y un decremento mínimo de menos de un punto porcentual en la obesidad. Esto es en el caso de los niños. Vamos a ver ahora qué pasa con las personas que están entre los 12 y los 19 años. Y ahí vemos cómo ya nuestro porcentaje, si bien tiende a mantenerse, en algunos casos, como es el caso de las niñas, mujeres, para el año 2012, ya rebasan el 35% y ya se van acercando al 40%. Y aquí lo que vemos es algo similar. Un ligero decremento en el sobrepeso en hombres y un aumento importante en obesidad. Y en el caso de las mujeres vemos un aumento en el sobrepeso y un aumento también en la obesidad. Ahora, para población adulta, ¿verdad?, la última encuesta de salud y nutrición nos muestra una tendencia similar, es decir, un ligero decremento para el caso de la población masculina en materia de sobrepeso, pero un aumento importante en materia de obesidad, lo cual afecta también a las mujeres. Y observen cómo en esos casos el volumen de las personas ya afecta a cerca del 70% del total de la población. Es decir, parecería que a lo largo de la vida, ¿verdad?, que la vida de los mexicanos es una vida de acumulación de calorías, en donde aparentemente a los lados no tenemos ni buena consejería, ni buenos espacios para hacer actividad física, ni buena orientación nutricional, y sí, muchas oportunidades para comer y sobre todo para ingerir alimentos que tienen una influencia negativa en nuestro índice de masa corporal, ¿no? Estas tendencias que se han venido documentando en el instituto desde la década de los 90 comienzan en la actualidad, por lo menos en opinión de un servidor, yo no soy nutriólogo, soy antropólogo, pero comienzan a ser escandalosas. Es decir, tenemos evidencia de que desbancamos ya a los Estados Unidos en obesidad infantil y tenemos evidencia suficiente para decir que si esta tendencia sigue, en 2 o 3 años vamos a desbancar a los Estados Unidos como el país de mayores obesos y ahora, no sé si orgullosamente, pero ahora vamos a romper el récord los mexicanos. Como les decía, este no es un problema estético. Este problema ha venido acompañado, ¿verdad?, de dos factores, de dos condiciones de salud. La obesidad se vuelve un factor de riesgo para estas condiciones
que se expresan en dos aparatos que, para desgracia de los mexicanos, y es mi opinión, se vuelven cada vez más consuetudinarios en los hogares. Quizás sean ahora más utilizados que un control remoto, ¿no?, de televisión. Uno de ellos, el baumanómetro, y el otro de ellos, el glucómetro, ¿no? Es decir, la obesidad como tal es un factor de riesgo, y hay que decirlo de manera directa, para enfermedades no transmisibles, y la ENSANUD nos acaba de arrojar resultados brutales para dos condiciones que tienen una relación directa con la obesidad. La primera, vean ustedes el caso de la hipertensión arterial. La ENSANUD 2012 está estimando que alrededor de 22.4 millones de adultos en México, mayores de 20 años, son hipertensos, es decir, cerca de la cuarta parte de la población, o si lo quieren ver ustedes de otra manera, es más de la población total de todos los países de Centroamérica. Es decir, tenemos países, ¿verdad?, o tenemos pacientes para fundar países de gente enferma, ¿no? Y en este caso el problema no es únicamente que tengamos una cuarta parte de población o cerca de la cuarta parte de población hipertensa, sino que de los hipertensos que tenemos únicamente la mitad está diagnosticado, y de los que están diagnosticados únicamente de esos 11 millones, únicamente 5 punto algo están con cifras que pueden ser consideradas adecuadas. Yo no podría afirmar que son adecuadas porque a veces sabemos que los baumanómetros en los centros de salud o las condiciones en las cuales se llevan a cabo las tomas a veces no son necesariamente las mejores, pero vean la cifra y pónganse un poco a pensar en el problema que tenemos y obviamente en la necesidad de abordarlo desde una perspectiva diferente, que en este caso sería una perspectiva de carácter político, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? Vean la cifra de hipertensos, ¿no? Para México tenemos estimados 6.4 millones diagnosticados, de los cuales únicamente el 25% está en buen control metabólico. Tenemos por ahí cifras, ¿verdad?, que nos hablan de las profundas consecuencias, y esas consecuencias hay que tenerlas a la mano, ¿no? Esas consecuencias de las que un servidor les habla ya no las tienen que leer ustedes en el British Medical Journal o en la revista Lancet. Ahora las pueden leer en cualquier periódico de circulación nacional, ¿no? Esas notas que sustraje de la web son notas de este año, y ahí pueden ver ustedes cómo México advirtió ante la ONU, ¿verdad?, el costo que representa la atención de la obesidad, que ya es de varias decenas de miles de millones de pesos, en el caso mexicano. Tenemos también notas periodísticas que nos hablan de que los problemas no transmisibles, ¿verdad?, que están relacionados con la obesidad, pueden ser un freno al desarrollo. Y esa idea no es nada descabellada si nos ponemos a pensar en la población que acabamos de describir y a pensar en que si yo empiezo a presentar problemas de síndrome metabólico alrededor de los 40, mi vida productiva inmediatamente se va a ver minada y obviamente va a empeorar en la medida que yo no haga nada o no tenga a la mano recursos que me ayuden a modificar mi condición de salud. Y el tema más peliagudo y más complejo, ¿verdad?, es cuando comenzamos a ver que las enfermedades no transmisibles, como pueden ver esa nota del Sol de Toluca, ¿verdad?, se han convertido en algunas entidades federativas en la primera causa de muerte. Y esto no es algo que debamos desestimar, toda vez que para el caso particular de México sabemos que la primera causa de muerte en la actualidad para hombres y mujeres es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la primera causa y en este caso, ¿verdad?, es donde comienzan a surgir las preguntas que les planteó un servidor hace un rato, ¿verdad? ¿Por qué si tenemos los problemas, por qué si tenemos las soluciones enfrente, la situación tiende a volverse cada vez más complicada? Yo creo que tiende a volverse complicada porque se comienzan a perfilar de manera clara en la arena política un conjunto de retos que son muy importantes y que implican una discusión muy amplia por parte de la sociedad mexicana, ¿no? El primero,
¿Hasta dónde hemos nosotros llevado la reflexión que pueden ver ustedes de una primera plana de un periódico nacional del mes pasado a las aulas, ¿no? O a los espacios de discusión política, en términos de reconocer que en nuestro país la problemática de alimentación que estamos viviendo es ya, por lo menos para algunos expertos de la Organización Panamericana de la Salud, un problema alarmante. Un problema alarmante en muchos sentidos, ¿verdad? Hay gente que habla de que en salud pública nosotros no tenemos 2 transiciones, sino 3, ¿verdad? Generalmente hablamos de la transición demográfica y de la transición epidemiológica, pero no hemos tomado en cuenta, y México es un excelente ejemplo de ello, lo que está pasando con la transición alimentaria. México es uno de los 3 países que tienen mayor diversidad culinaria en el mundo, y vean cómo un organismo internacional nos empieza a llamar la atención de que estamos abandonando los sopes, el chilpachole, la jaiba rellena, el cabrito, todas las joyas culinarias que tenemos en nuestro país, y los estamos abandonando por papitas envasadas, por refrescos o bebidas con alto contenido de azúcar, y al mismo tiempo, ¿verdad? Y el dato ese es bastante preocupante, ¿verdad? Estamos en una situación donde el 50% de la población consume alimentos procesados, ¿no? El hecho de que consuma alimentos procesados pues nos implica hacernos preguntas importantes sobre hasta dónde la población mexicana tiene una comprensión más o menos cabal del tipo de dieta que está teniendo y de los efectos que representa esa dieta para su propio cuerpo, ¿no? Si somos un país que se hizo evolutivamente del maíz, este último cambio que hemos tenido durante los últimos 30 años hacia las harinas de trigo, probablemente esté teniendo, y es una tesis antropológica, pero probablemente esté teniendo un efecto tan notable en nuestra dieta y que tenga que ver con lo que estamos viendo en la pantalla. Es decir, hay un cambio en el patrón alimenticio y además es un cambio que nos tiene que llevar a ver algunos fenómenos que no habíamos visto. Hace algunos años pensábamos nosotros que una persona obesa era una persona bien alimentada, pero los estudios que se han hecho recientemente, sobre todo en población pobre, y la ENSANUT es una buena muestra de ello, han documentado población pobre, desnutrida y obesa. Esa combinación, ¿verdad?, es la que nos lleva, por lo menos a los medios de comunicación, a hacerse preguntas sobre los problemas reales que hay en el campo. ¿Realmente en el campo mexicano el problema es el hambre? ¿O el problema tiende a ser la obesidad y no lo estamos viendo de manera clara y directa? Entonces, un primer reto, ¿verdad?, es concienciar como país los cambios que hemos tenido en cuanto a nuestro patrón dietario. Otro problema que me parece fundamental en materia política, y obviamente un reto que ponemos a consideración de ustedes, es el preguntarnos hasta dónde el marco regulatorio realmente regula. Regular en el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa ajustar a una norma, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos la manera en cómo el sector industrial regula su producción, el sector industrial de los alimentos, por supuesto, regula su producción, el primer gran descubrimiento que pueden hacer ustedes es que el Estado no tiene una regulación, vamos a decir, drástica sobre el sector industrial que produce alimentos. El sector industrial que produce alimentos desde hace más de 10 años ha venido encabezando, ¿verdad?, una política a la que ellos llaman la política de la autorregulación, en la cual teóricamente el Estado les da a ellos la normativa y ellos de manera voluntaria y autónoma, ¿verdad?, le incorporan a sus procesos de producción y modifican los compuestos de los alimentos que eventualmente pueden representar un riesgo. Este código se llama código PAVI, ¿no? Lo pueden ustedes buscar en internet, y el código PAVI lo que defiende es la autorregulación de las empresas, ¿verdad? A la luz de los datos que nosotros tenemos, ¿verdad?, y que están publicados, y en unos momentos les voy a dar las ligas para que ustedes los busquen y sí continúen con esta lucha política contra la obesidad, lo que nosotros hemos visto, y es algo que colegas míos van a empezar a investigar en el instituto,
es que muchas de estas empresas le mienten al consumidor. No dicen exactamente la verdad sobre los compuestos que tienen los alimentos y mucho menos le informan al consumidor sobre las cantidades que tienen estos productos y qué riesgo representan para su organismo, ¿no? Entonces, tenemos ahí el problema regulatorio y tenemos otro que tiende a ser todavía más complejo, que es el de el ambiente. Para el caso mexicano se ha planteado que el tener más del 70% de población adulta con un problema de sobrepeso obedece a que los mexicanos vivimos en lo que los investigadores nutricionales y del medio ambiente llaman ambientes obesigénicos, ¿no? Es decir, el entorno en el que vivimos predispone factores de riesgo para la obesidad que se traducen en dos grandes problemas. Primero, nos dan muchas oportunidades para comer alimentos que tienen un alto contenido calórico y segundo, limitan nuestras oportunidades para practicar actividad física. Justo el tema, ¿verdad?, del entorno se vuelve profundamente importante y lo voy a desarrollar más adelante a la hora de discutir el tercer mensaje de la presentación. Entonces te lo voy a dejar un poquito a un lado, pero vamos a tenerlo presente para discutirlo más adelante. El tercer punto que me parece fundamental y que viene a alimentar un viejo debate que planteó de Max Weber y que sigue siendo vigente hasta la actualidad, y es el debate que hay entre la industria o el capital y la ciencia, ¿no? Recientemente en el Foro Internacional de Políticas de Combate contra la Obesidad, que se llevó a cabo en la Ciudad de México en mayo de este año, uno de los expertos lo dijo con todas las letras en el foro: ninguna evidencia será suficiente en este momento para poder hacer frente a una epidemia de obesidad como la que tiene México, ¿verdad? Y el argumento para mí fue terriblemente potente porque fue lo que me hizo pensar, bueno, este problema es nuevo, este problema no tiene soluciones, ¿cómo es que debemos entrarle al tema de la obesidad yendo más allá de aliméntese sanamente, consuma frutas y verduras, ¿no? Y lo pueden ver ustedes en la diapositiva que me permití retratar directamente en el foro, porque me pareció que eran ideas muy importantes para el campo de la política. La primera, el sector industrial se va a dedicar permanentemente a cuestionar a la ciencia. Y uno de los ejemplos que ustedes pueden retomar y que tenemos muy a la mano es el caso del tabaco. Hasta hace algunos años, la industria tabacalera le metió muchísimo dinero para que no se fijara en la mente de los consumidores que el consumo de tabaco tiene una relación con el cáncer. O que, el consumo de tabaco tiene o representa un riesgo para la salud. Ese argumento representó millones de dólares invertidos por parte del sector industrial para que no se manejara en el ámbito público que el tabaco representa un problema a la salud. Bueno, el mismo problema lo podemos traspolar a la industria de las bebidas azucaradas y ustedes lo pueden ver en la actualidad en los journals como uno de los temas de mayor discusión. Una vez que comenzamos a sacar publicaciones después de 2010 de que los mexicanos no solo tenemos problemas con los alimentos sólidos, sino también con las bebidas, comenzó a desatarse una andanada, ¿verdad?, de contrapublicidad. Nosotros hacemos artículos científicos, los industriales hacen comerciales, desplegados de prensa, en donde se afirma que las bebidas azucaradas no representan un riesgo a la salud, en donde se afirma que los niños para sustituir el azúcar pueden usar bebidas edulcorantes, lo cual no está lo suficientemente documentado en la evidencia científica. Pero además, y esos son temas que nos deben llevar a reflexionar sobre la política vigente, cuando nosotros volteamos a ver a los empresarios, y podemos poner el ejemplo de Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola se comprometió en México en el año 2010 a no hacer comerciales dirigidos a niños. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que ven la televisión vieron la de las últimas campañas de Coca-Cola sobre superhéroes en donde usan niños en las campañas publicitarias, ¿no? Entonces, el argumento que un servidor les plantea, ¿verdad?, de que la industria nos saca la vuelta, es que lo hace porque lo puede hacer. ¿Y qué hace que lo pueda hacer? Definitivamente tener un marco regulatorio débil. El marco regulatorio débil, por lo menos en voz de los expertos, se convierte en un factor de interferencia que limita la formulación de buenas políticas
y nos lleva a adoptar soluciones falsas. ¿Cuál es una solución falsa? Consuma frutas y verduras. Es una de ellas. Estamos rodeados de ese mensaje. Lo hemos estado desde que se cuestionó el efecto de la publicidad en materia de nuestros hábitos alimenticios, y es la hora en la cual seguimos siendo expuestos permanentemente, no solo a esa información, sino al ocultamiento de datos que muchos de nosotros no conocemos. Por ejemplo, ¿cómo es que un yogurt puede ser tremendamente espeso para hacer un yogurt cremoso? Un yogurt, para ser espeso, le ponen harina. Y obviamente, cualquiera de ustedes que agarre un bote de yogurt y vea en el etiquetado si tiene harina, pues no va a encontrar la presencia de harina. ¿Eso qué es? En opinión mía, ocultamiento de información al consumidor, ¿verdad? Al final nosotros estamos teniendo en la actualidad una especie de confrontación entre el sector académico y el sector empresarial, porque el sector empresarial va a buscar por todos los medios legitimar sus productos, ¿no? Y así, un problema que nosotros vemos como amenazante, que son las bebidas azucaradas, se vuelven bajo la óptica de la caridad en una ayuda a la gente que no tiene acceso al agua potable. Y entonces, desde hace 2 semanas, PepsiCo, ¿verdad?, ha lanzado una campaña muy fuerte, ¿verdad?, de que ellos son amigos, ¿verdad?, de los pueblos marginados que no tienen agua, y entonces van y les regalan agua. Vean la cantidad de dinero que invierten ahí. Ellos estaban hablando de algunas decenas de millones, cuando la campaña publicitaria les costó muy seguramente más que lo que ellos dieron en ayuda teórica, ¿verdad?, de estas bebidas sanas a los pueblos que no tienen acceso al agua potable. Entonces, nuestro gran problema desde la arena de la investigación es que la evidencia, como bien lo planteaba mi colega en ese foro, va a resultar a todas luces insuficiente ante el sector empresarial. Entonces, el libro que acaban de presentar mis colegas en la Academia Mexicana de Medicina sobre obesidad es un libro que ya está siendo cuestionado desde el sector industrial, y además pueden ver ustedes cómo en el caso de Kellogg's, eso lo bajé antier de internet para que tuvieran imágenes muy frescas, ¿verdad? Kellogg's es el primero que nos dice, no se preocupen, nosotros les ayudamos con su figura, ¿no? Y entonces el alimento que puede representar un factor de riesgo, gracias a la magia del marketing, se convierte en la ayuda o la orientación nutricional que recibe una consumidora a la hora de ir a surtir su carrito en el mercado o en el súper, ¿no? Tenemos el problema, ¿verdad?, de la vinculación de las grandes corporaciones como PepsiCo, Coca-Cola y Nestlé a la cruzada contra el hambre, y tenemos de nuestro lado, ¿verdad?, siempre el gran reto de cómo empatar, ¿verdad?, la cantidad de conocimiento que generamos y los medios que tenemos para transmitir los hallazgos y poder lograr en consecuencia cambios en la población, que es lo que más nos interesa. Hoy por hoy la situación que ustedes pueden ver ahí es uno de los retos más importantes y que en muchas ocasiones tiende a confrontarnos con otros sectores, en este caso el sector industrial. Llegamos así entonces al tercer mensaje, ¿no? El tercer mensaje es, bueno, si nuestro problema es así de complejo, ¿por qué tenemos soluciones tan simplistas, ¿no? Y ciertamente la pregunta va un poco a tratar de ver cuál es la influencia del ambiente o cómo se ha reconocido en la literatura científica la influencia del medio ambiente en la obesidad. Y ahí tienen ustedes, desde 1969, en una conferencia que se da en la Casa Blanca en los Estados Unidos, se hicieron recomendaciones sobre la importancia que tenía modificar el entorno y volverlo amigable para la actividad física. Cuando un servidor habla de amigable, no quiero decir que pongan pistas olímpicas en las calles. Simplemente la situación de poder caminar, ¿no? Caminar es algo que ya nos acerca a la actividad física, ¿no? Entonces, el tema de recomendaciones hacia el entorno viene desde 1969. En el año 1977, el NIH en los Estados Unidos recomendó la combinación de intervenciones. Vean ustedes, en México seguimos en temas de promoción de la salud con un enfoque profundamente individualista, cuando en los Estados Unidos desde hace igual ya casi 40 años se había hecho la recomendación de combinar, es decir, borrar de la mente de la población con la condición la idea de que dejando de comer bajo de peso. Eso no es posible. Perdónenme si tenían la idea de que hoy les íbamos a dar
mensajes alentadores, pero no hay manera, es decir, no hay manera de modificar el IMC siendo adulto si no combino mi dieta con actividad física. Y esa combinación, vean ustedes los comerciales con productos milagro, es de las más negadas en el ámbito publicitario. Es decir, para la publicidad, tú puedes seguir comiendo como quieras, ¿no? Sin hacer actividad física porque hay un producto milagroso que te va a sacar del problema. Los datos que estamos viendo en la Ensanud nos muestran que no solo no nos están sacando del problema, sino que nos estamos metiendo cada vez más en el problema. Ahora, para la nación americana, ¿verdad? Entre los 80s y los 90s se formularon políticas que priorizaron la dieta saludable. Ojo, tener formulación de políticas no significa que las cosas cambien, ¿eh? Y esa es una de las cosas que vamos a discutir un poquito más adelante, pero vale la pena tenerlo presente, ¿verdad? Como en los Estados Unidos, desde hace más de 20, casi 30 años, ya había políticas que priorizaban, que decían, hay que orientar al consumidor sobre la importancia de una buena dieta y hay que orientar al ciudadano sobre la relevancia que tiene el cuidado de su propia salud a través de la práctica de la actividad física. Bueno, no obstante ello, después del año 2000, se han promovido objetivos nacionales, digo, y ustedes pueden ver la participación de las primeras damas, como ha sido muy recientemente el caso de Michelle Obama, que se han metido a fondo, ¿no? A promocionar y a hacer ya un activismo un poco más presente, sobre todo en el ámbito escolar, y están tratando ya de pedirle a su sistema de salud que rinda cuentas de manera diferente. Es decir, se está pidiendo que las medidas que se están proponiendo en los Estados Unidos se evalúen en relación al impacto que tienen esas medidas en la condición de salud. Luego entonces, si se están promoviendo entornos saludables, la idea de la política es ver que el entorno esté disponible, que sea accesible y al final que el haber tomado esas decisiones de lo disponible y lo accesible se haya traducido en una mejor condición de salud para la población. Este tema es uno de los temas que hemos comenzado a discutir muy tibiamente en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero considero a la luz de los desarrollos que conozco en los estados de nuestro país, que en muchos lugares de México ya estamos en condiciones para poder operar de esta manera. Es decir, comenzar a pedir resultados a los distintos sectores involucrados sobre condiciones de salud que pueden resultar contraproducentes para la población en general. Uno de los temas en los que más hemos trabajado aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública en relación a la obesidad, aparte de lo que hacen mis colegas nutriólogos, de lo cual no voy a discutir porque muy seguramente lo pueden ustedes leer, ha sido el tema de los ambientes o preguntarnos cómo es que el entorno o el medio ambiente influye en las condiciones de salud. De ahí adoptamos el concepto de ambiente construido o built environment y nos hemos metido a revisar muchas de las ideas que hay desde los 80s sobre programas que se llamaban ciudades saludables o healthy cities, ¿no? Que fue una política que se promovió mucho en los países desarrollados, pero que hoy por hoy han adoptado países como Colombia, Perú, Chile, con algunos resultados que son profundamente notables y que vale la pena destacar para que no parezca que las soluciones que estamos buscando las buscamos en países eminentemente desarrollados, sino que también estamos volteando hacia países que puedan ser más o menos comparables con el caso de México. Entonces, trayendo la idea del ambiente construido, que nos obliga a pensar en la manera en cómo nuestra intervención directa como ciudadanos y agentes políticos creó o dejó de crear condiciones para la práctica de la actividad física, y lo pusimos a prueba en estudios de investigación. Entonces, una primera ciudad sobre la que empezamos a trabajar fue la ciudad de Cuernavaca, en donde está ubicada la sede del Instituto Nacional de Salud Pública. Y uno de los datos que nos brincan, y ahí tienen ustedes las imágenes, ¿verdad?, que fueron tomadas en el año 2011, y le agradezco mucho a mi colega Enrique Cifuentes haberme invitado a ese proyecto. En ese año lo que veíamos es que, independientemente de la condición socioeconómica de las poblaciones aquí en Cuernavaca o de los AGEPS, nosotros vemos, y vean ustedes esas calles, condiciones del tránsito que no favorecen caminar por las calles. Ahí tienen ustedes la imagen, ¿no? Esa es una colonia de clase alta de Cuernavaca y obviamente vemos cómo lo que se privilegia de entrada es el tránsito del vehículo automotor y no hay, ¿verdad?, como van a ver más adelante, banquetas ni espacios adecuados para que la gente camine. Entonces,
Va alguien al consultorio, un centro de salud en Cuernavaca, le recomiendan que haga actividad física y sale a la calle y tiene el riesgo de morir atropellado. ¿Por qué? Porque el entorno no es favorable para la práctica de la actividad física, ¿no? Tenemos otra situación aquí en la colonia donde está ubicado el instituto, en Santa María, Aguacatitlán, y ahí pueden ver ustedes una imagen donde el concepto de banqueta simplemente no existe, ¿no? A la hora que le decimos a la gente, oiga, salga a caminar, lo que estamos haciendo es exponerla a ser atropellada, ¿no? En Cuernavaca se han hecho muchos estudios sobre atropellamiento y si bien la tendencia se ha modificado con el tiempo, esta es una ciudad donde hay muchos problemas de atropellamiento, sobre todo a personas de la tercera edad que, como ustedes podrán imaginar, caminan despacito y son atropellados. Entonces, no tenemos banquetas y en los casos donde hay banquetas, muchas de esas banquetas están obstruidas, ¿no? Entonces, mi pregunta desde el sector salud, viendo problemas como este y que estamos tratando de relacionar directamente con la obesidad, es, ¿eso le toca al sector salud? El sector salud tiene que meterse también a hacer banquetas y hacer planeación urbana para que un factor de riesgo se modifique. Yo creo que esta pregunta, ¿verdad?, ya nos va metiendo al tema y nos va acercando a pensar, como les sugerí con la definición de políticas, ¿verdad?, a pensar en las decisiones que se toman sobre la disponibilidad de espacios saludables. Todas las fotos que ven ustedes ahí son de Cuernavaca. Entonces, nuestro planteamiento es que en una ciudad como Cuernavaca, como muy seguramente en Monterrey o en Villahermosa, o las ciudades que nos están acompañando aquí, puede haber espacios saludables, ¿sí? El problema con esos espacios saludables es cómo están siendo ofertados. Para el caso de Cuernavaca, por ejemplo, en ese estudio, en ese diagnóstico que hicimos en 2011, encontramos que la mayor oferta de espacios saludables era en zonas de mayor nivel socioeconómico. Y digo espacios saludables, no gimnasios. Nosotros estábamos pensando básicamente en parques, a donde la gente puede ir a convivir, no solo, digamos, esta idea de ponerse pants y hacer ejercicio, sino a convivir, a tener pues un espacio de intercambio con los vecinos, etc. Y el problema que nosotros vimos, aparte de que era más limitado en zonas de mayor necesidad socioeconómica, es que el propio gobierno municipal intervenía menos en el desarrollo urbano de las colonias que tenían los peores problemas de planificación urbana. Con este argumento de que la población llegue y se asienta en espacios irregulares y de que el gobierno estatal no tiene por qué dar servicios a población que vive en esas localidades, que luego otro partido político les puede dar reconocimiento y los vuelve sujetos de derecho, ¿verdad? Ahí lo que nosotros vemos en ese juego es obviamente la creación de entornos que son profundamente obesigénicos y que no permiten que la gente ni siquiera pueda caminar, como una consecuencia de la mala planeación urbana y de la falta de aplicación de reglamentos que tienen que ver con el propio desarrollo urbano y que tienen que ver con decisiones que se toman sobre el entorno donde viven las personas, ¿no? Entonces, más allá de la disponibilidad, nosotros tendríamos que estar pensando también en el tema de la accesibilidad y sobre todo en tratar de contestarnos preguntas sobre cómo la gente vive la situación. Para acercarnos a este punto, nosotros tratamos de contrastar a las personas, decir, bueno, a ver, vamos a preguntarle a los ciudadanos y vamos a preguntarle a los funcionarios qué opinan de los espacios disponibles. Y el resultado fue interesante, ¿no? En el sentido de que para la mayor parte de funcionarios que estaban a cargo de obras públicas y planificación municipal aquí en Cuernavaca, pues los espacios eran adecuados y suficientes, ¿no? Y que ellos, por supuesto, estaban sujetos a recibir las demandas de los ciudadanos. Ellos están esperando, ¿no?, a que la gente les diga lo que se necesita para actuar. En contraste, ¿verdad?, los ciudadanos que entrevistamos de movimientos pro actividad física, lo que nos decían es que, en opinión de ellos, la forma en cómo se hizo la planificación crea barreras económicas y, por supuesto, barreras geográficas para poder utilizar los entornos que, en opinión de los planificadores municipales,
son suficientes y accesibles, ¿no? Entonces, no es ni echarle la culpa a uno, ni echarle la culpa al otro, sino tratar de ver cómo políticamente estamos viendo las cosas de manera diferente. Una forma de entender estas diferencias la pueden ver en esta diapositiva. A la hora de ver a qué reacciona el sector obras públicas, lo que nosotros encontramos es que fue a problemas de circulación de transportes automotores. Es decir, carros, camiones, etcétera. Pero a la hora de promover actividades, no sé si alguno de ustedes conozca Cuernavaca, parecería una locura promover el uso de bicicleta en una ciudad con tantas pendientes, pero hay gente que le gusta andar en bicicleta y obviamente en el caso de Cuernavaca hay un movimiento bicicletero y la gente de este movimiento ha promovido que se hagan más espacios para poder andar en bicicleta en la ciudad. Pero la respuesta, como ya podrán imaginar ustedes, pues ha sido más bien nuevas vías, pero para carros, y no se han hecho ni siquiera algunas otras medidas que se han tomado en algunos estados con afluencia turística, como crear andadores. Nuestra ciudad, que es una ciudad turística, no tiene andadores, ¿no? Entonces, a la hora de tratar de ver cómo está esta cuestión del mejoramiento de los espacios, nosotros comenzamos a documentar una situación que nos comenzó a llamar la atención muy fuertemente en materia de la liberación de espacios públicos en la ciudad. Y lo que observamos fue que muchos de los espacios que tenía reservados el ayuntamiento se comenzaron a convertir en supermercados. No fue sino hasta dos movimientos sociales, uno el del Casino de la Selva, que por desgracia no prosperó, y otro el de la Glorieta Tlaltenango, en que por primera vez vimos que un presidente municipal, en vez de ponernos otro Walmart a 3 cuadras del que ya estaba construido, lo que decidió fue poner un parque público. Ahora, ese parque público ahorita está en conflicto porque la Comisión Federal de Electricidad le está cobrando la luz al ayuntamiento y como el ayuntamiento no pagó, pues el parque está incautado por la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pero digo, para que se den ustedes una idea de cómo un conjunto de factores que podrían ser coadyuvantes a la mejora de la salud de la población se convierten más bien en cotos de poder para muchos ayuntamientos. Esas fotos son reales, las que están viendo ahí de Cuernavaca, y por supuesto en cotos para firmas comerciales que más allá de estar interesadas en poner parques, pues lo que quieren es tener una ciudad llena de supermercados. No sé si sea una buena práctica ir a caminar un súper, yo no lo recomendaría, pero sí quisiera llamar su atención entonces sobre otros actores, ¿no? Sobre la idea de poner en su radar no solo a las enfermeras y a los médicos y uno que otro antropólogo que le gusta la salud pública, sino que comiencen a considerar que el ámbito de las decisiones públicas es determinante y en este caso lo es no solo en la creación de condiciones para poner parques. Hay ciudades, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Cuernavaca, como es el caso de Torreón, que si ustedes revisan las encuestas nacionales de seguridad, están reportando que, para el caso de Cuernavaca, 20% de la gente dejó de caminar por la simple y sencilla razón de que tenía miedo salir a la calle y encontrarse un cadáver, lo cual muchos de nosotros vivimos de manera muy dramática aquí en Cuernavaca y que ciertamente influyó de manera indirecta, pero bastante negativa, en la práctica de la actividad física. Y nuevamente, ¿verdad? Es responsabilidad del sector salud o del grupo de vecinos procurar que haya condiciones seguras y adecuadas para salir a caminar a las calles. Mi respuesta es que no, ¿verdad? Y que en este caso tenemos sectores muy invisibilizados en la lucha política contra la obesidad, que se benefician directa o indirectamente y que a través de sus decisiones van creando factores de riesgo para la población. Otro ejemplo que les quiero dar sobre este estudio tuvo que ver ya con, bueno, ok, si el gobierno dice que toma decisiones como las que toma, porque nadie le consulta, pues vamos a ver cómo son las instancias de participación en el ayuntamiento y vamos a ver qué oportunidades tiene la gente de opinar. Y no sé si sea la situación de todo el país, porque vamos apenas a brincar a otras ciudades para hacer estos estudios, pero lo primero que vimos es que solo lo podemos hacer 2 días cada 3 años, que es cuando sesiona el Comité de Planificación Municipal.
Si se nos perdió por la agenda o angas o mangas y no pudimos ver al Coplademun, ya nos tenemos que esperar otros 3 años más, ¿verdad? Porque la única instancia participativa que tenemos es esa, y teóricamente es ahí a donde a través de nuestros representantes en el Coplademun hacemos llegar nuestras recomendaciones de mejora del entorno. Pero si esas recomendaciones no entraron al plan, como nos acaba de pasar, pues nos vamos a tener que esperar otros 3 años porque el plan ya está hecho y por supuesto en buena parte de las acciones que se están tomando en el plan hay situaciones de desarrollo urbano que están ejerciendo presión sobre los espacios verdes. ¿Qué pasó con el presidente municipal anterior? Cuando hubo un proyecto para desarrollar otro nuevo camino para vehículos, ¿verdad?, se le dijo que ese camino no se podía desarrollar porque Cuernavaca es uno de los 50 municipios en el país que tienen un programa de ordenamiento ecológico territorial. Bueno, pues el presidente municipal lo que dijo es, pues vamos a hablar al cabildo y vamos a derogar ese programa. Entonces, se trató de derogar el programa de ordenamiento territorial para crear menos áreas verdes, para poner más vehículos en la calle. Afortunadamente eso no prosperó, pero se los pongo como ejemplo para que ustedes vean cómo actores que a lo mejor no estamos contemplando en la lucha contra la obesidad tienen un comportamiento que sí reclamaría mayor seguimiento y mayor vigilancia por parte de los ciudadanos, toda vez que las decisiones que toman comprometen las pocas áreas que podríamos nosotros dedicar para poder promover de manera exitosa la actividad física. En cuestiones de nutrición no me metí porque les dije que hay otro grupo de expertos que trabaja estos temas. Muy seguramente a estas alturas se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde están las políticas, no? Este antropólogo nos ha venido hablando y no vemos nosotros claramente dónde están las políticas. Bueno, en mi opinión están en los temas que les he planteado, pero en un esfuerzo por ponerlo más explícito, ¿verdad?, por hacerlo un poquito más claro, me permití generar algunas ideas que espero que les sean de utilidad, ¿no? La primera es que el encuadre del problema, el framing del problema, es profundamente relevante para poder anticipar sus éxitos o sus fracasos, ¿no? Entonces, el framing del problema de la obesidad en México, en mi opinión, nos tendría que llevar a plantearnos por lo menos esas 3 preguntas que ven ustedes ahí. ¿Es realmente el problema de la obesidad un problema de conducta que debamos enfrentar los ciudadanos de manera individual? ¿Es algo que tiene que ver, no sé, con vacíos psicológicos que yo tenga y que quiera estar llenando de comida? Vaya, si es algo que tiene que ver únicamente con nuestra responsabilidad como personas ante nosotros mismos, tomando en cuenta nuestros propios recursos, nuestra propia información y los mecanismos que tengamos para documentarnos de manera más o menos exitosa. La segunda pregunta, que obviamente contrapone a la primera, es, ¿y no será mejor preguntarnos o tratar de documentar, como venimos haciendo en el instituto, que la obesidad es más bien un problema que se relaciona con determinantes sociales? Está muy de moda, ¿verdad? La Secretaría de Salud, y lo digo muy respetuosamente, desde el año 2010 se incorporó al Foro Global sobre Determinantes Sociales de la Salud, ¿no? Nuestro gobierno acaba de publicar un reporte sobre Health in All Policies para el caso mexicano. Es decir, se están haciendo muchos esfuerzos gubernamentales relacionados con el tema de la salud y la obesidad, y creo que lo que haría más falta es quizá tratar de impulsar nuestra discusión o llevarla hacia el terreno de los determinantes sociales, donde obviamente tendremos que considerar no solo el conocimiento sobre la obesidad y el lugar donde vive la gente, sino otros factores que está científicamente demostrado que tienen un efecto directo en la salud. El nivel educativo, el ingreso de las personas, pero algo de lo que vamos a hablar en un momento que me parece fundamental y que tenemos que pensar críticamente es, bueno, ¿y el Estado debe o no debe intervenir? Porque algo que me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes, pero a un servidor sí, es que si estamos viendo que el código PAVI no está generando resultados por el comportamiento mismo de la obesidad, ¿por qué seguimos dependiendo de la autorregulación y no derivamos otro tipo de políticas que vayan dirigidas, como lo vimos con el ejemplo de los Estados Unidos, a rendir cuentas sobre el efecto de nuestras acciones en la salud de las poblaciones?
Y entonces vendría la tercera pregunta, ¿verdad? Si nosotros estamos planteando que este es un tema que se tiene que discutir políticamente y que se tiene que llevar al ámbito de los determinantes, pues un tema clave para los políticos sería el de las soluciones, ¿no? Algo que nos ha tocado vivir y confrontar, y lo digo igualmente de manera constructiva, con los tomadores de decisiones en el ámbito político, es que los políticos lo que ellos tratan de hacer es resolver problemas, ¿no? Y cuando nosotros vamos y les decimos, oiga, mire, es que la población, más del 70% es obesa y tal, siempre nos dicen, oiga, no nos den problemas, traten de darnos, por favor, soluciones, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los trabajos que nos toca hacer a los investigadores y muy seguramente a los académicos que nos están escuchando en este momento, pues es darnos a la tarea de buscar recomendaciones y darnos a la tarea de buscar políticas que en mayor o menor medida hayan demostrado ser efectivas, ¿no? Entonces, para poder entrarle al problema, nosotros hemos hecho distintos mapeos políticos sobre la posición de actores clave en relación al problema de la obesidad, y nuestro mapa nos ha venido mostrando con el paso del tiempo lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Lo primero es que tenemos que incluir a otros actores, ¿verdad? Algunos de los actores con los que hemos empezado a trabajar a partir de este año ya no son únicamente las personas con sobrepeso, ¿no? Sino también padres de familia, ¿no? Que creo que es importante en el caso de los escolares trabajar con los padres de familia. Nos hemos acercado porque nos parece que este es uno de los temas de mayor proyección y que quizá de manera involuntaria se haya creado a partir de la epidemia de obesidad que tenemos en México, pero las organizaciones civiles se van convirtiendo en un actor profundamente participativo y además muy propositivo en este campo. Y ahorita les voy a hacer algunas recomendaciones para ver si les interesa que consulten estos grupos que han logrado crear una coalición bastante interesante de actores. Por supuesto, el caso del sector salud, y aquí hablar de áreas específicas, ¿no? El área de promoción de la salud, pero sobre todo de los servicios estatales de salud, ¿no? No se les olvide que nuestro país es una federación de estados, que estos estados en materia de salud y educación están descentralizados y que tienen facultades legales y políticas para poder emprender, como lo ha hecho actualmente el gobierno de Aguascalientes, acciones intersectoriales e intergubernamentales que van dirigidas a resolver su propio problema de obesidad. Yo creo que ese tipo de experiencias se vuelven muy relevantes y habrá que ver lo que está haciendo el sector salud de Aguascalientes en materia de participación intersectorial. Por supuesto, tenemos que considerar al sector educativo, pero también a otros que han sido más o menos invisibles y que me gustaría volver visibles con ustedes, como es el sector comercio, como son las agencias reguladoras, como es el propio sector industrial y como sería, en mi opinión, los otros sectores del gobierno que tendrían que estar participando en esta cruzada y que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, a la hora de ver a los actores, nosotros políticamente tratamos de explicarlos desde su posición, es decir, si están a favor o en contra, y desde su poder. Entonces, ese primer mapa, como ustedes pueden ver, nos muestra que las poblaciones que están en mayor riesgo o que tienen la mayor necesidad son los que tienen menor poder y son los que tienen una posición no tan comprometida con la política de combate a la obesidad, ¿no? Al revés, sectores que tienen un alto poder, ¿verdad?, pero tienen una posición o de bajo o mediano apoyo, y perdonen si hay colegas de la SEP o algo así, pero algunas de las escuelas públicas que yo he visitado, a lo mejor me he equivocado y han caído en mi muestra, pues a donde no llegaron los lineamientos, pero pues hemos visto que no se han hecho grandes modificaciones en materia de salud escolar y por eso llamamos la atención de esos grupos, ¿no? Entonces, el sector transporte, el sector desarrollo urbano, el sector obras públicas, el sector educativo, ¿verdad?, los aparatos legislativos. En mi opinión, todos estos actores tendrían que estar siendo convocados y tendrían que estarse sumando no solo a la parte de la formulación de políticas, que es únicamente un componente de un ciclo mayor de las políticas, sino también en evaluar su implementación y sobre todo, y yo creo que es donde la población puede ayudar profundamente el trabajo que hacemos en el sector salud, evaluando las políticas, auditando los resultados que según
nosotros estamos alcanzando y que a lo mejor estamos muy lejanos de estarlos alcanzando, ¿no? Entonces, de este mapa lo que yo derivaría como un trabajo político importante, pues es empoderar a los actores que tienen el mayor problema, darles mayor visibilidad y procurar un mayor trabajo intersectorial. Ahora bien, ¿existe o no existe una agenda política sobre la obesidad? Mi opinión es que sí. El trabajo que se ha venido haciendo los últimos años creo que ha repercutido en que el problema esté de manera muy explícita en la actual versión que tenemos ya de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes entran a la página de Presidencia de la República y bajan el Plan Nacional de Desarrollo, van a ver que la política de salud está adscrita al rubro de México Incluyente. A la hora de revisar México Incluyente, nos encontramos con frases como la que ven ustedes ahí y que nos llamó mucho la atención y nos llevó mucho a pensar en cómo abordar este problema con ustedes. Pero vean cómo para la Secretaría para el Gobierno de la República, porque todavía no tenemos un Plan Nacional de Salud, pero para el Gobierno de la República, la pobreza y los estilos de vida, que es un abordaje profundamente individualista, son los mayores factores de riesgo para la población. Es desde la pobreza donde vemos la diabetes, los accidentes, los tumores, y es obviamente desde mis malas conductas como un ciudadano irresponsable que no tomo buenas decisiones, ¿no?, que yo voy a entender que tengo un problema de salud. Y ahí nosotros estamos viendo la oportunidad, ¿verdad?, para tratar en las estrategias que vaya a tener el Plan Nacional de Salud, pues tratar de darle un enfoque más colectivo, ¿no? Un enfoque que vaya más dirigido a factores de riesgo, en un enfoque en donde el problema de los individuos es la causa de sus principales problemas, ¿no? El propio Plan Nacional de Salud reconoce, ¿verdad?, de manera explícita, el Plan Nacional de Desarrollo, ya me urge el Plan Nacional de Salud, el propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce, ¿verdad?, que tenemos un problema de sobrepeso, que tenemos un problema de obesidad y además que hay un conjunto de problemas crónicos degenerativos que representan graves riesgos sociales y económicos para la población. Ahí sí hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la población que no tiene seguridad social, cuando se ve afectada por padecimientos crónicos y requiere intervenciones que no están en los catálogos médicos, entonces tienen que incurrir en el gasto de bolsillo, tienen que pagar, y obviamente aquí les estamos dejando una doble responsabilidad. Les estamos dejando la responsabilidad del cuidado de la salud en un entorno que no la favorece, y les estamos dejando la responsabilidad de financiar sus tratamientos porque los servicios de salud tienen intervenciones limitadas para atender los daños derivados de estos factores de riesgo. Entonces, sí consideramos que es relevante no solo destacar que en efecto hay reconocimiento del problema, sino tratar de ver si el enfoque que se le está dando actualmente a la política de salud podrá dar alguno de los resultados esperados. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo y en la propia página de Presidencia de la República, ustedes podrán verificar que para el sector salud y para el sector gobierno en general, los ejes sobre los que va a trabajar este país van a ser 3. El primero, la prevención. Entonces, si estamos hablando de prevención, a mí me gustaría pensar en que esta prevención va a ser prevención primaria, ¿verdad?, que se podrá llevar a cabo en centros de salud y otras áreas, ¿verdad?, de los lugares donde viven las personas, por lo que les estoy diciendo. No es únicamente un problema de salud, lo que le afecta al sector salud. Aquí tenemos otros sectores y sí me gustaría llamar la atención en este caso de que no es algo que nos competa enteramente a nosotros. Tiene que haber otros actores y la prevención en este caso, pues no la van a hacer únicamente enfermeras y psicólogos y tal, sino tenemos que buscar la manera de regular la publicidad, no es una manera de prevenir, ¿no? Tenemos que buscar la manera de crear mayor seguridad para que la gente pueda caminar y andar en bicicleta, etcétera. Es decir, la prevención tendría que tener una connotación amplia y, en mi opinión, muy alejada de este problema o de este enfoque o sesgo individualista, ¿no? El segundo punto, y en donde creo que hay muy buenas oportunidades para hacerlo, es el mejoramiento de la calidad.
En este caso, y aunque aparentemente no tenga relación, sí me gustaría llamar la atención sobre el uso de los sistemas de información en los servicios de salud. Es decir, si tenemos población en padrones, pero no tenemos información de salud de esa población en los padrones son como un directorio telefónico y ya. Es decir, nos sirven si lo necesitamos, pero si no lo necesitamos lo podemos tener ahí nomás y no nos ayuda, ¿no? Con la creación de la consulta segura, con la creación del sistema nominal en salud, con la continuidad que se le ha venido dando a los programas de promoción de la salud, considero que tendría ya que hacerse una política de mucha mayor calidad en materia de buscar que la población que está en los padrones esté recibiendo no solo información, sino información adecuada a su entorno y a su condición sociocultural y considerar esos criterios como un criterio de buena calidad en la consulta. No solo este rollo de que me trató bien, aunque no me dio medicamento, ni me orientó, pero me trató bien y entonces eso ya es calidad. Yo creo que esa definición no nos va a ayudar con los retos del sistema de salud que tenemos, particularmente con los que hemos hablado, obesidad y enfermedades no transmisibles. Y el último, por supuesto, es que no se puede hacer promoción de la salud efectiva si el financiamiento para hacerlo es bajo, ¿no? Estamos hablando que en promedio, ¿verdad?, del total de recursos que usa el sistema de salud, el 80% se van en pago de salarios, y tenemos un 20% para gasto operativo que es relativamente pequeño. Ahora, dentro de ese gasto va a depender mucho del Estado y de la institución y del esquema de atención en cómo veamos una mayor o menor inversión en prevención, ¿no? En un sistema que no esté totalmente vinculado al seguro popular, muy probablemente el gasto sea menor al 6% del gasto operativo total para promoción. Yo creo que es muy poco y que con ese gasto no se pueden hacer campañas que sean efectivas, al menos para corregir el problema del que estamos hablando, es decir, para resolver el problema de más de 70 millones de personas que viven actualmente con un problema de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y por supuesto, ¿verdad?, en el caso del Seguro Popular sabemos que en la fórmula de gasto contempla 20% del gasto total para promoción. Si ustedes ven que en el año 2011 el gasto fue de 60,000 millones para Seguro Popular, pues el 20% es una cantidad bastante notable, más de 16,000 millones o por ahí, que se podrían asignar de manera efectiva para hacer una promoción diferente, una promoción que no esté basada únicamente en darle consejos a la población, sino que esté usando con las herramientas que tiene el sistema, como es el registro de biomarcadores y la incorporación de sistemas automatizados, un mejor control y un mejor seguimiento de la población beneficiaria o que acude a recibir atención a programas de salud. Entonces, ¿cuál tendría que ser la agenda? Esta no es una agenda futurista, no es que yo vaya a agarrar ahorita una bola de cristal, es la agenda que estamos viviendo con los actores y que nos vamos a permitir compartir con ustedes, buscando que estos temas tengan, y ojalá podamos hacer eco en ustedes, ¿verdad?, tengan eco en los estados, vayan adquiriendo notoriedad en los estados, porque son algunas de las soluciones que podemos encontrar para hacerle frente a una necesidad de salud del calibre como la que hemos estado discutiendo el día de hoy, ¿no? Tema 1. En nuestra opinión, ¿verdad?, la nueva agenda política de combate a la obesidad tiene que contemplar nuevos y no tan nuevos actores y recursos. Cuando yo hablo de nuevos y no tan nuevos me refiero a las organizaciones de la sociedad civil y me refiero en este caso a una de las alianzas más significativas, que es la Alianza por la Salud Alimentaria. Este grupo ha logrado cohesionar a varias asociaciones civiles y han logrado tener un grado de notoriedad muy importante. Ese grupo está financiando campañas y les invito a que las revisen, ¿no? Como la que pueden ver ustedes ahí, ¿verdad? ¿Eres capaz de darle 12 cucharadas de azúcar de comer a tu hijo? ¿No? Esa campaña tiene 2 semanas y en mi opinión es bastante buena y es un excelente ejemplo de lo que puede lograr la sociedad civil organizada, ¿no? Esos grupos organizados generan recursos no solo para hacer campañas de bastante buena calidad y muy bien producidas, sino también para incidir en la arena política, para
coaligarse con actores académicos. Nosotros afortunadamente tenemos una excelente relación, un excelente intercambio con esos grupos, y trabajan con un recurso con el que México se ha tardado, y ese es uno de los recursos que para mí no son tan nuevos, como es la web, ¿no? El Internet, desde que comenzó a ser interactivo, desde que nos comenzó a ofrecer una serie de ventajas interactivas gracias al desarrollo de las redes sociales, se ha vuelto una herramienta muy poderosa para promoción de la salud en países de ingresos medios o bajos. A mí me está llamando mucho la atención que en el continente africano, que en la India, que en muchos países de Sudamérica se estén usando devices como los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, mensajes de texto, etcétera, para hacer una promoción de la salud adaptada a los recursos tecnológicos de la población, y en México sigamos usando cartulinas y plumones. Yo, con todo respeto, creo que ahí se está perdiendo una gran oportunidad para revolucionar la promoción de la salud y ponerla a la altura de los retos que tiene nuestro sistema de salud. En este caso, como pueden ustedes ver, la obesidad no es un reto menor, es un reto profundamente complejo y que requiere, como ya lo comenté en el tercer mensaje de esta presentación, de soluciones igualmente complejas. No podemos atacar un problema complejo con algo simple como, y perdonen que insista tanto, coma frutas y verduras. Segundo punto clave en la agenda, y que es uno de los temas en los cuales los estados pueden dar profundas sorpresas, y es lo que hemos estado esperando todos estos años. ¿Qué tan consciente es la gente de lo que come? Sobre todo si el alimento que va a meter a su boca es un alimento procesado, ¿no? ¿Es consciente o no es consciente? Y por supuesto, algo que hemos encontrado es que más allá de que sea o no sea consciente, en México tenemos un grave problema de etiquetado en los alimentos. Ese etiquetado o no da información adecuada, o implica usar una calculadora científica. No sé si lo hayan intentado, pero a veces va uno al súper y a la hora de agarrar una caja de un producto dice cantidad por porción. Y uno tiene que empezar a hacer cálculos, ¿no? ¿Cuántas porciones tiene este frasco? De estos, ¿cuánto es lo que yo puedo comer? Etcétera. Y lo que uno hace a veces es echarlo al carrito sin ponerse a pensar que a lo mejor ese producto, por sus características, no debió de haber entrado a nuestro carrito. Y aquí no solo se trata de hablar de la grasa o hablar del azúcar, también hay todo un problema con el sodio. Y el tema del sodio es algo que está muy ocultado en los productos. Muy pocos ciudadanos saben que las bebidas azucaradas, no voy a dar marcas, pero muchas de las bebidas azucaradas tienen sal. O al revés, que muchos de los alimentos sólidos, salados, tienen azúcar. Y que ambas cosas, ponerle azúcar a la sal o sal al azúcar, forman parte de una estrategia para hacer agradable e imprescindible el producto para el consumidor. Entonces, si hay grupos de la sociedad civil que nos están llamando la atención sobre la importancia de promover un etiquetado, pues hagámoslo de manera activa. No sé qué opinen ustedes. No tenemos que esperar a que el presidente de la República haga un decreto para que entonces mañana nosotros tomemos decisiones responsables. Quizá algo que podamos hacer es ya comenzar a informarnos sobre el etiquetado responsable y comenzar a moldear la preferencia a partir de nuestra demanda de información clara. Una empresa no me da este producto, pues no le compro su producto, se lo compro al que me está dando buena información, y para eso necesitamos, como ha sido el éxito en muchos países desarrollados, asociaciones de consumidores. Han sido las asociaciones de consumidores y no los gobiernos los que han modificado muchas prácticas empresariales en materia de producción y venta de alimentos. Entonces, yo creo que ahí hay una excelente recomendación, un mensaje de política que valdría la pena tomar en cuenta. Otra iniciativa que ha sido muy candente, y digo muy candente porque he tenido la oportunidad de vivirla en los foros, ¿verdad? Que me ha parecido muy importante, es la de limitar el acceso a los refrescos. Y una forma de limitar el acceso a los refrescos ha sido promover un impuesto especial a estas bebidas. ¿Por qué promover un impuesto especial? ¿Por qué alejarla de la población?
Porque sabemos que en un vaso de una bebida azucarada hay más azúcar de la que necesita un niño para todo un día. ¿Por qué le voy a dar 600 mililitros, verdad, de una bebida que le va a representar un profundo riesgo, si lo que necesitamos es más bien limitar las oportunidades de acceso? Esta política tiene un lado muy favorable, que es, por supuesto, a través del incremento del costo, ¿verdad? Limitar la oportunidad de la compra, pero tiene un problema en zonas donde no hay agua potable, ¿no? Y ahí sí, perdónenme, yo mismo como investigador de campo, en lugares donde no hay agua potable, pues yo tomo refresco, sorry, perdónenme que me quite la máscara de esa manera, pero si no tengo acceso a una bebida saludable, pues no me queda de otra. Entonces sí creo que esta medida tendría que ir acompañada, por ejemplo, en las escuelas de bebederos públicos. Si yo quito los refrescos en muchas escuelas, pues prácticamente empujo a los niños a tomar agua insalubre. En buena medida, digo, si es que su escuela tiene agua, porque sabemos que creo que del 70% de las escuelas públicas de nuestro país no tienen agua potable. Entonces, medidas de este tipo yo creo que sí tendrían que verse con cierto cuidado, considerando las variantes que les estoy planteando. Digo, sé que en muchos lugares hay una foto por ahí muy famosa de lo que comen los mexicanos y que ciertamente tenemos un consumo exagerado de Coca-Cola y bebidas azucaradas, pero también hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en zonas de difícil acceso o en zonas donde no hay agua potable, sobre esto. Creo que de estas medidas, la del refresco ha sido profundamente influyente, ha atraído la atención de muchos sectores académicos, incluidos mis colegas de Economía de la Salud, que se han puesto realmente las pilas para documentar de manera muy clara hasta dónde este tipo de situaciones pueden realmente modificar las preferencias del consumidor en el mercado, y tomando como marco de referencia lo que ha ocurrido con el tabaco, pues parecería que es una medida recomendable, es una medida que puede traducirse en una política saludable, en tanto en cuanto considere siempre el acceso al agua potable. Otro tema clave, ¿verdad? Y que estamos buscando la manera de hacer evaluaciones más sistemáticas es, por supuesto, el tema de las escuelas saludables. Sí, como les comenté, ¿verdad? Y lo vieron ustedes en las 3 diapos sobre obesidad en México. Si uno va viendo que los niños, ¿verdad? A lo largo de su estancia escolar, aparte de acumular conocimiento, acumulan también IMC, pues la escuela se vuelve un espacio de intervención fundamental. No sé qué opinen ustedes, pero por lo menos desde la perspectiva de muchos de nosotros aquí en el instituto, tenemos que tener una regulación muchísimo más estricta, toda vez, y vamos al tema de la publicidad, toda vez que sabemos que un niño menor vamos a decir, de 11 años, pues no ha terminado de moldear su criterio sobre lo que está consumiendo, y es muy fácil engañarlo. La publicidad es lo que hace, ¿verdad? Si uno ve comercial de un cereal que usa un tigre deportista, pues un niño se va con la finta del personaje del cereal, pero no ve que ese cereal tiene 40% de su contenido de azúcar y que sería el menos recomendable para los niños en nuestro país. O un cereal donde hay un elefante que se va de aventuras y siempre salva a los niños, que tiene 2 colorantes que están relacionados con el déficit de atención. Este tipo de cuestiones, ¿verdad?, son las que en mi opinión argumentan sobradamente la intervención pública y privada, porque los padres tienen mucho que hacer al respecto en el espacio escolar. Y no dejar esta idea de que como Boeing o Coca-Cola me regalaron las bancas, pues entonces yo tengo que poner su publicidad en el patio. Esa es publicidad gratis para las empresas y ciertamente publicidad gratis que llega a la población que menos recursos tiene para encontrarse otras opciones más allá de lo que se le está ofertando ahí. Entonces, el tema de escuelas, si bien es cierto, es un tema en donde ha intervenido el sector salud, nos debe llamar también la atención porque hay otros sectores que tendrían que estar interviniendo ahí. Uno, el sector educativo, ¿verdad? El sector que la Secretaría de Educación Pública, que regula lo que se expende en las escuelas, y otro, el sector comercio, que tendría que estar regulando el comercio ambulante alrededor de las escuelas. Sabemos hoy por hoy que un niño en un turno escolar tiene 6 oportunidades para comer. Y si va a escuelas donde los maestros prefieren enseñar matemáticas que actividad física, como lo han manifestado, pues tendrá
cero oportunidades de hacer actividad física, ¿no? Es en esos terrenos donde para un servidor las preferencias, el enfoque, el tipo de estrategias que se plantean deben ser muchísimo más amplias, ¿no? Y al volverse más amplias pueden lograr un mejor impacto en las poblaciones. Aquí estoy mostrándoles la página de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Salud Pública de México, que motu propio, a través de sus maestros, etcétera, han ido tratando de crear agrupaciones que van dirigidas totalmente a promover la actividad física entre ellos. Mi opinión es que necesitamos más ejemplos de este tipo, que utilicen los recursos que tienen a la mano y los mecanismos de comunicación a través del cual se entiende la gente en nuestros días. Entonces, si yo quiero llegar a población joven, no lo voy a hacer a través de un cartel, con todo respeto para mis colegas que hacen carteles. A lo mejor les voy a llegar más a través de Facebook, a lo mejor les voy a llegar más a través de WhatsApp, a lo mejor les voy a llegar más a través de Twitter, aunque eso signifique para mí, pues ciertamente el reto de aprender a usarlo, de quitarme los prejuicios que tengo ahí, pero explotarlo, ¿verdad? Que es una recomendación que haríamos en esta plática, y llevarlo a un terreno de pares, a un terreno de iguales, en donde los mensajes tengan contenido y significado para las personas que están involucradas ahí. El otro tema que creo que es fundamental para hacer política pública en materia de obesidad es el de la orientación nutricional. Y nuevamente, ¿verdad? Orientación nutricional no es coma frutas y verduras, porque ahí tengo yo un mensaje profundamente abstracto, ¿no? ¿Qué frutas? ¿En qué cantidad? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué tipo de cereales combinados con qué? ¿Cuándo? Etcétera. Y ciertamente buscar la manera de que los consumidores tengan acceso a información de productos que están consumiendo y que no les están dando la información que ellos quisieran saber. Por ejemplo, esa última publicación que hizo recientemente El Poder del Consumidor nos está dando como dato que a un vaso de leche con avena Quaker, que teóricamente es súper nutritivo, etcétera, en un vaso hay el 125% del azúcar que necesita un niño para un día. Yo creo que este tipo de estrategias y de difusión de información para que la gente pueda tomar decisiones es más que deseable en nuestro país, viendo que 50% de la población consume alimentos procesados. Entonces sí, por cuestiones del estilo de vida, de disponibilidad de tiempo, de división social del trabajo, etcétera, no podemos dedicar mucho tiempo a preparar nuestros alimentos, pues tenemos que buscar la manera que los que consumimos de manera industrializada representen el menor riesgo a nuestra salud posible, ¿no? Entonces, pues ciertamente ahí el Poder del Consumidor y la Alianza han sido grupos muy influyentes. Y voy a cerrar mi intervención el día de hoy invitándolos a reflexionar sobre un tema que hemos tratado de ver de manera muy laxa, toda vez que nuestros gobiernos se autodenominaron gobiernos neoliberales. Esta no es una cuestión ideológica, ojo, parecería que es ideológica, pero no lo es. La forma que tiene el liberalismo de entender el mercado es partir de la preferencia y de que la gente tiene la información suficiente para poder tomar las decisiones adecuadas en un escenario de mercado donde hay libre competencia y todo este tipo de cuestiones. Pero si nosotros estamos viendo que una política de libre mercado no está modificando las preferencias, no está modificando el consumo, y sí está teniendo un efecto importante en el índice de masa corporal de los ciudadanos, pues creo que nos tendríamos que comenzar a hacer preguntas sobre si la autorregulación sirve, que es algo que los invito a reflexionar, ¿no? Sobre si tener tanta laxitud sobre la preferencia de la gente ha tenido alguna cierta relación en su preferencia y por ende en su condición de salud. Muy recientemente digo abril, el British Medical Journal publicó un artículo en el que hacía esa pregunta. ¿Debe intervenir el Estado en problemas de salud de la población? Y me llamó poderosamente la atención, ¿verdad?, que los países donde se inventó el capitalismo, donde se inventó el neoliberalismo, donde se inventó el capitalismo salvaje,
nos vengan ahora con el argumento de que no solo es deseable la participación del Estado en materia de salud pública, es algo a lo cual el gobierno no debe renunciar. Y ahí sí, tomando como marco de referencia el planteamiento que hace el Plan Nacional de Desarrollo, pues a nosotros sí nos gustaría sumarnos, ¿verdad?, como sector gubernamental, a promover políticas, a promover prácticas saludables que ayuden a la población, y lo digo sin un sentido así altruista, sino con un sentido de desarrollo humano, ¿verdad?, que generen conocimiento reflexivo en la población y que les lleve a tener un mejor cuidado de la salud, considerando que para ello se deben dar condiciones adecuadas. Y cuando hablamos de condiciones adecuadas, no solo me refiero a los problemas de los que ya hablamos de parques y vías públicas, sino intervenciones como la que tienen ustedes en la pantalla. Yo he escuchado en muchos estados que he tenido la oportunidad de visitar recientemente, que han dicho, ay, sí, esos del DF, nada más quitaron el salero y ya. Compañeros, esa es una medida protectora de la salud con todo y las dudas que le puedan, o suspicacias que uno le pueda despertar. Y ciertamente las tendríamos que acompañar de otras medidas que Health in All Policies ha recomendado y que combinadas tienen un efecto muy protector en materia de obesidad. La primera, agua potable obligatoria en los restaurantes. Los países que tienen sus mejores indicadores de salud pública colectiva lo hacen. No solo lo hacen, si ustedes buscan el caso de Finlandia, Finlandia se confronta con McDonald's para modificar la fórmula de las ensaladas, que pueden tener más calorías en el aderezo que una misma hamburguesa, y para obligar a McDonald's a darle agua a la gente. Así de sencillo, agua y ensaladas, ¿no? ¿Qué tal que la combinas? Agua, ensaladas y sal, eso ya es en sí mismo algo que puede crear combinado resultados importantes en materia de protección de la salud. Pero, y ahí sí, para cerrar mi reflexión, pero con un respaldo estatal. Entonces, si las comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios son los que tienen esta responsabilidad, deben tener mayor autonomía, ¿no? Deben estar más empoderados por su gobierno estatal, deben procurar un mayor combate a la corrupción, para que entonces sí nuestra política de protección de riesgos sanitarios sea tal. En efecto, se vuelve una política protectora y deje ya libre demanda del consumidor. Digo, no la podemos sustraer del mercado, pero si la cantidad de sal no le pareció adecuada, bueno, pídala, pero no la va a tener usted a la mano. Digo, ese es un ejemplo simple, pero el tema de escolares vinculado a agua potable sí es un problema complejo, porque finalmente, pregúntenselo en serio, ¿a quién le toca llevar agua a las escuelas? A la SEP, al ayuntamiento, a los padres de familia. ¿A quién le toca? Y eventualmente, que esa es mi pregunta clave en materia de rendición de cuentas, ¿quién es responsable de que no haya agua en las escuelas? ¿No? Si logramos articular, porque aquí en el instituto el tipo de investigación que hago tiene que ver con eso, si logramos involucrar este tipo de intervenciones con una mayor gobernanza en el sistema de salud, ciertamente la posibilidad de tener mayor impacto aumentaría, ¿verdad? Y aumentaría sobre la base de ver críticamente las prácticas que tenemos en la actualidad. Una de ellas, la autorregulación, que en mi opinión tendría ya que pasar a segundo plano, y que ameritaría, considerando ese 70% de población que vimos con la condición, una mayor participación del sector salud acompañado de otros sectores. Con este planteamiento cierro mi intervención. Espero que tengan preguntas, comentarios y les agradezco mucho el favor de su atención.